Muy buenos días, estimados colegas. Para dar la bienvenida a nuestro invitado especial, el doctor Manuel Jesús Loaiza, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, que ha tenido la gentileza de aceptar el día de hoy nuestra invitación. Para dar la bienvenida también al doctor Eduardo Demetrio Matos Prado, jefe de infectología de nuestro hospital, y al moderador, al doctor Eddie Alessandre Ángels Yupanqui. El día de hoy vamos a tratar sobre las infecciones intrahospitalarias. Este es un tema bastante actual, toda vez de que ahora también ha aparecido una nueva amenaza, ¿no?, que es el coronavirus, que, digamos, se está convirtiendo en un problema de salud pública a nivel internacional. Entonces vamos a saber qué tan preparados estamos para enfrentar también este reto, este desafío. En aras del tiempo, sin más preámbulos, voy a pasar a darle el micro al doctor Eddie Alessandro Anglas para que pueda llevar adelante, digamos, este simposio. Doctor, muchas gracias. Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este simposio. El tema son infecciones asociadas a atención de salud o nosocomiales o hospitalarias. Bueno, el tema es un problema de salud pública mundial asociado a resistencia antimicrobiana y que genera una serie de complicaciones en el manejo de estas infecciones a nivel hospitalario. Tanto es el problema a nivel mundial que hay predicciones para el año 2050 que el número de personas que van a fallecer por gérmenes multiresistentes son alrededor de 10 millones, y en este pronóstico que se hace se dice que cada 3 segundos va a fallecer una persona debido a este tipo de infecciones por gérmenes multiresistentes. En el país hay un plan de contención de resistencia que va muy ligado a la Organización Mundial de la Salud. El plan se aprobó en 2019 hasta el 2021, y dentro de los objetivos de este plan, que son 5, el objetivo 3 es básicamente prevención de infecciones. Así que bueno, en base a esto vamos a conversar dos temas: uno que son infecciones asociadas a atención de salud o intrahospitalarias en el Perú y el mundo, que lo hace el doctor Manuel Loaiza, y el segundo tema a cargo del doctor Matos, que es infecciones a nivel del hospital Loaiza. Sin más, lo dejo. En base al tiempo, tenemos 20 minutos para cada uno de ellos, y al final de sus presentaciones haremos las preguntas correspondientes. Así que vayamos con el tiempo para llevarlo adecuadamente. ¿Puedes ayudarnos con la... Muy buenos días, gracias por la invitación. Vamos a hacer parte de este tema intrahospitalario, pero con un símil a lo que pasa actualmente, que es coronavirus. Es importante porque hoy ya nos han reportado casos sospechosos de Cusco. Está Cusco en alerta y todo el país nuevamente estamos, aparte de los 4 casos que hay una conferencia en el Hospital de Mayo, va a haber también tema de los 2 pacientes que tenemos en la Universidad China en Cusco. Entonces está ligado con lo que vayamos luego desarrollando de esto que está pasando. Este coronavirus actualmente, como ustedes conocen, comenzó en diciembre, la última semana de diciembre, cuando
un conjunto de ciudadanos chinos acuden a los establecimientos por neumonía. No era uno, no eran varias personas que venían. Al ver el tipo de enfermedad que eran neumonías atípicas y severas, decidieron hacer la parte de la preguntan a la anamnesis qué tienen en común, y todos tienen en común que había un mercado, al mercado de mariscos, por lo cual deciden cerrar el 1 de enero el mercado de pescado y marisco de Wuhan. Luego el 8 de enero, al estar negativo a todas las pruebas de laboratorio, siguen haciendo la búsqueda y encuentran un nuevo virus, una nueva cepa, y el 9 de enero la OMS declara que es una nueva cepa que existe. El 12 de enero China ya tiene la secuencia de coronavirus, y el 7 de enero ya prácticamente se dice que más o menos hay 1.700 casos de lo que reportaba, es decir, 10 veces más de lo que reportaba China, por la forma como se presentaban los casos. ¿Dónde ocurrió esto? En Wuhan, en la provincia de Hubei. Esta es una capital que tiene 11 millones de personas, está en la China central, tiene mucho comercio, tiene 130 conexiones directas a todas partes del mundo. Felizmente que Perú no, hay indirecta. ¿Dónde ocurrió esto? En el mercado mayorista de pesquero de Huanan, donde existen animales vivos convivir con el hombre, y más o menos el 20 de enero ya habían estas personas que fueron diagnosticadas, y más o menos 170 estaban hospitalizados con tema crítico. 5 personas habían fallecido, y se tenía información de que el virus era similar a lo del SARS. Rápidamente, el 22 de enero ya se comienza a difundir los pacientes, no solamente en Wuhan, en Hubei, sino está en Shenzhen, en Beijing, en Seúl, en Japón, en Tailandia, netamente concentrados y todos relacionados que habían estado en el mercado mayorista hasta esa época. Ya la OMS se reúne y tenemos un informe de 557 casos, 17 fallecidos, y la OMS comienza los primeros reportes, donde dice que la letalidad es 4% y un cuarto de los pacientes están graves. Se necesitan apoyo ventilatorio o otra forma de apoyo para poder sobrevivir los pacientes. Existen algunas herramientas interactivas como esta Johns Hopkins, donde se encuentra claramente, ustedes pueden ver la cantidad de pacientes que existe en la mano izquierda, la cantidad de muertes que existe tanto en China y los puntos de concentración, y hay una curva de cómo va apareciendo los casos. Por ejemplo, al 26 de enero, si se dan cuenta, la curva amarilla estaba más o menos en 2.000 casos. Luego esta, al 27, subió prácticamente el doble, 4.434 casos, y lo importante es que se dan cuenta en el mapa mundi, todo está concentrado en China. Solamente 1.4% de casos confirmados son fuera de la China, por lo cual sigue concentrada la enfermedad. Y si hacemos una expansión de lo que es China, claramente encontramos que Hubei es la zona más afectada, donde ya habían 4.000 casos al 27 de enero, a la fecha 8 de la noche, y la letalidad era 2.40 aproximadamente los pacientes que se tenían. La OMS saca dos reportes, están los reportes el 8 y el 9. En el 8 ya tenemos prácticamente 4.500 casos. Fuera de China son 56 confirmados y 14 ciudades ya afectadas, y los niveles de alerta son para China muy altos y para nosotros y el mundo alto. El día de ahí saca un nuevo reporte, ya tenemos 68 confirmados, 15 ciudades afectadas, y los riesgos siguen igual. Hoy día se reúne la OMS para ver si es que declara esta enfermedad como una enfermedad mundial de gravedad. ¿Quién da esta enfermedad? Es un coronavirus. Este coronavirus es un virus que tiene ARN monocatenero lineal, es decir, se replica positivamente a diferencia del de HIV. Tiene en su componente 4 proteínas importantes, que es la S, la M, la E y la N, y en la S, que es de spike, que es de espiga, es la que da la forma de corona, por eso se llama coronavirus. Y en esa S es una glucoproteína que es la que permite adherencia a la membrana celular. Usualmente este virus está en los animales, pero con la convivencia que se tiene con el hombre llega a mutar, llega a adherirse y puede afectar a los hombres, como ha pasado con otros virus que vamos a ver. Estos virus usualmente hacen el mismo ciclo, entran a la célula, se replican con los componentes que hemos visto, atacan el núcleo de la célula, copian la parte genética a través del túbulo de Golgi, hacen citosis y salen más viriones afectando a la persona. Entonces ya conocemos algunos coronavirus antiguos, como estos que están acá, los antiguos. Tenemos 4 subgrupos, hay alfa, beta, gamma y delta.
Estos 4 usualmente existen ahorita, circulan de forma regular estacionalmente, pero cuando nos afecta a nosotros, nos da como un resfrío común o un cuadro respiratorio muy leve. Pero hay algunos de estos, como los que están en el siguiente, que son el MERS-CoV, es asociado a un metacoronavirus al síndrome respiratorio del Medio Oriente, o el SARS, que son los que generaron algunas epidemias y muertes, las últimas que han habido en el mundo. Entonces podemos decir que este coronavirus es una familia extensa de virus con nueva cepa identificada en Wuhan, en China, en Hubei. Su transmisión está entre animales, pero puede transmitir el hombre. Por algún motivo esta mutación hace que se hallen al hombre. Se transmite por vía aérea, es un tema respiratorio, contacto con secreciones, contacto con objetos contaminados, y que es semejante o tiene parecido a las epidemias pasadas en 2 momentos. Uno es el MERS-CoV, que fue originado por dromedarios, camellos a personas, en el Medio Oriente, en Arabia Saudita, ocurrió 800 muertes en 2012, y el SARS, que estaba asociado a lo que son la transmisión en murciélagos y humanos, que ocurrió en China, 650 muertes entre China y Hong Kong en 2013. Entonces, este nuevo virus que se está viendo tiene alguna similitud tanto con murciélago o con serpiente. Están en investigación que posiblemente sea la nueva forma de cómo se ha transmitido este nuevo virus que ha aparecido en el mundo. Lo que en general se tiene es que este produce síntomas como fiebre, tos, dificultad respiratoria, problemas gástricos, diarrea en algunos casos, pero si estos pacientes llegan a complicarse, sobre todo aquellos que tengan factores de riesgo, entran con neumonía, distrés respiratorio más agudo, insuficiencia renal aguda, muerte. No hay tratamiento hasta la fecha y los síntomas pueden ser tratados de forma sintomática. Es importante que la transmisión que existe en el mundo depende de esta característica de cada patógeno, que se llama el número reproductivo básico, que se llama Rho. El Rho es la capacidad de una persona enferma contagiar a más personas que están sanas o susceptibles en el medio. Por ejemplo, si tenemos un caso de sarampión, sabemos que una persona enferma contacta a entre 12 a 18 personas. ¿Por qué? Porque la capacidad de la partícula es tan pequeña que se suspende en el aire y puede permanecer más tiempo expandida. Mientras que el ébola, a pesar de que tiene una alta letalidad, de un enfermo contagia prácticamente a 2. O sea, tiene una baja capacidad de transmisión, pero una letalidad muy alta. En general, el coronavirus tiene 1.4 a 2.5 personas que afecta de forma según esta capacidad reproductiva. Y también es importante conocer es esto, ¿no? Es la cadena de transmisión. Se sabe que hay 4 tipos de generación de transmisión. La primera es el caso índice que está afectado. La segunda son usualmente los contactos directos, que son los trabajadores de salud, o sea, nosotros, y las visitas a familiares, que van en contacto y se pueden contagiar con estas personas. Si existe esto, se dice que hay transmisión de persona a persona, y es un nivel más avanzado. El virus puede tener la capacidad de reproducirse y generar infección. Una tercera generación son aquellos que son los miembros de la familia, que se enferman sin haber tenido contacto con el caso índice. Y una cuarta generación son aquellos casos que ya son de la comunidad y se enferman sin haber estado ni con el caso índice, ni con los familiares, ni con los contactos. Entonces estos casos se van a incrementar. Cuando ocurre esta cuarta generación, implica que el virus tiene la capacidad de multiplicarse comunitariamente. En este caso ya es una epidemia masiva. Esto ocurre actualmente en Wuhan, en Hubei, pero todavía no ocurría hasta el 25 de enero en otros departamentos fuera de China, hasta la segunda generación, por la cual la OMS, cuando declaró la alerta, dijo que no, que va a esperar este mecanismo de transmisión que ocurra. Si ocurre estos 4 mecanismos, hoy día declarará, imagino, la OMS como una alerta mundial a este nuevo virus. Hay en Alemania 3 casos que parece que tienen la característica de cuarta generación, están evaluando, y hoy día esa es la respuesta final. Entonces, ¿cuál fue el motivo por el cual todavía se esperó estos 10 días para evaluar los casos que se tienen? Fue la capacidad de transmisión del virus que puede darse. En la parte clínica se ha visto justamente de estos casos que teníamos. Si ven ustedes en la derecha la curva de casos que tuvo el hospital de atención desde el 1 de diciembre hasta el 2 de junio, se dan cuenta que prácticamente desde el 16 de diciembre hasta el 2 de enero el incremento de casos es notorio. Y estos casos tienen en común haber estado en el mercado de mariscos expuestos, que solo están en rojo,
Los grupos afectados eran 25-49, 50-64 y mayores de 65 años. ¿Esto para qué sirve? Sirve para la definición de casos que tenemos que identificar pacientes. Características de estos 41 pacientes, muchos no tienen comorbilidad, ¿no? Por ejemplo, diabetes 20%, problemas de tipo hipertensión 15%. Entonces son esas dos características muy importantes para los pacientes que pueden complicarse. ¿Qué más? También tienen los síntomas, que son, todos han tenido especie de fiebre, que es un signo patognomónico del coronavirus. Fiebres altas, más o menos de 38 grados centígrados, que son 44%. Han tenido también algunos tos, mialgia, hemoptisis, han tenido diarrea. Disnea también es importante, los pacientes que han estado con esta sintomatología. Y también una respiración rápida 24 por minuto, casi 30%. Por lo cual estos síntomas son los que se hacen para la definición de caso. Entonces, nosotros teníamos hasta hace 2 días una definición de caso, que ahora hoy día ya ha variado. Acá es paciente con infección respiratoria aguda grave. ¿Qué es unidad? Es un paciente con fiebre superior a 8 grados centígrados, que tenga tos y que requiera un ingreso hospitalario. Si no tiene esta característica de problema de distrés respiratorio, no es un paciente con sintomatología. O sea, recuerden que es muy importante esto. Y si no, otra etiología que implique completamente la prestación clínica. Pero aparte, si tiene historial de viaje a la ciudad de China, los últimos 14 días es un paciente sospechoso. Ahora ya no es solamente Wuhan, es todo paciente que haya estado en China los últimos 14 días. Porque ya sabemos que todo China ya tiene la enfermedad, no solamente Wuhan ni Hubei. Entonces ya la definición ha cambiado. El CDC de Atlanta está diciendo que son todos fiebre y distrés respiratorio y que vengan a China los últimos 14 días. ¿Por qué? Porque la sensibilidad de casos que permite tener mayor capacidad de identificación. Igual, son pacientes con enfermedad respiratoria aguda grave que aparece con contacto cercano a otro paciente confirmado o haber trabajado o visitado el mercado de animales en esa época, pues estando en China, o trabajó o asistió a un centro de atención médica en los 14 días previos al inicio de los síntomas. Lo que pasó con los ciudadanos chinos que vinieron en Casimiro Ulloa, ¿no? Ellos han venido de China, de Wuhan, el 3 de enero. Y han venido por un trabajo, trabajan en Piura, al tema de construcción, pero ya prácticamente hasta la fecha han tenido problemas respiratorios, no han tenido, solamente han tenido problemas gripales. Pero con la definición tomaron las muestras y notificaron la alarma. Pero se dan cuenta, los 14 días ha sido suficiente como para que por un cuadro clínico no se produjo nada. Están los 4 sintomáticos, 3 ciudadanos chinos y una traductora peruana. Entonces los pacientes no tenían definición de casos, pero igual por observación se quedaron hospitalizados. ¿Y por qué no están en el hospital Casimiro Ulloa? Porque el Casimiro Ulloa tiene un hospital de emergencia y no puede tener 4 camas para pacientes que están asintomáticos. Entonces se pasó al 2 de mayo por tema de observación. Ese es el problema que está pasando. Igual otros pacientes que están en Cusco son 2 pacientes que están con tienen problemas respiratorios, pero uno ya tiene también un cuadro de dermatitis. Entonces ya como un cuadro se está desviando. ¿Será eso? Ahora el distrés respiratorio en el Cusco, un paciente que venga de Asia, pues es un tema también por la altura. Entonces hay que evaluar bien los casos antes de estar haciendo la discriminación de esto, porque no todos van a ser. Están pensando que todo paciente que es chino ya le están pensando que tiene tos, es un problema de coronavirus, ¿no? Está circulando por las redes esos tweets, esos WhatsApp, lo cual no es tan cierto. Es importante seguirnos en la definición de caso. Y esto se empata mucho con lo que vamos a ver el tema intrahospitalaria, que vamos a poder comentarlo y también con la experiencia de H1N1. El tema de la muestra es importante, hay que tomar hisopado nasal y faringio, lavado broncoalveolar, aspirado traqueal, aspirado nasal faringio. Esos procedimientos usualmente se deben hacer en zonas aisladas. A veces lo hacemos delante de otros pacientes por la rapidez, pero puede generar aerosoles y podemos también nosotros enfermarnos y contagiarnos. Entonces es muy importante el tema de bioseguridad para las tomas de muestra y quién la va a hacer. Ya nosotros mismos hemos tomado muestras sin mascarilla y nos ha podido pasar alguna vez. Esa muestra que ve el laboratorio del INS, donde hacen las muestras correspondientes de todos los virus respiratorios, hacen un kit de evaluación. Primero los que son virus que existe ahorita en circulación, si sale todo negativo, pasamos a hacer coronavirus, para identificar, porque los coronavirus son unos kits que también tienen una cantidad limitada que estamos trayendo, que nos están enviando la OPS. Es importante que esta patología se vea a través de lo que es el Reglamento Sanitario Internacional, que es quien declara en ese Congreso de Ginebra si es una enfermedad o una epidemia mundial.
pide 5 parámetros importantes que implica la notificación de casos. Tenemos que notificar, tenemos que informar a través del Centro Nacional de Enlace de las epidemias que existen, pues nos notifican rápidamente un paciente si viene de otro país. Tenemos un centro de enlace en el CDC, en epidemiología, en el Ministerio de Salud, y tenemos que ver las capacidades básicas que implica el tema de servicios. ¿Cómo están los servicios? ¿Cómo está la capacidad de respuesta? Tenemos protección asegurada, tenemos el tema de notificación adecuada, laboratorio que permanezca permanentemente, y es una oportunidad realmente porque el coronavirus posiblemente pueda llegar, pero acá hay enfermedades que son mucho más contagiosas, como una tuberculosis y EPR. Entonces, esto es una oportunidad para conseguir algunos procesos que debemos tener, sobre todo el tema logístico, para poder implementar el tema de mascarilla, guantes, el tema de, por ejemplo, lavado de manos, gel. Eso debe estar permanentemente, no solamente aparecer en un brote, sino de forma permanente aparecer en los hospitales y establecimientos de primer nivel. Debemos detectar rápidamente. El primer paso importante para cada país es detectar. En un tema respiratorio como influenza, ¿qué hicimos? Lo primero que hicimos fue detectar tempranamente para detener que la expansión siga mucho más rápido. Sabemos que esto va a ocurrir finalmente a todos, pero recuerden que hay un porcentaje, ese 20% es el que entra a tema respiratorio, entra a un servicio, y sacamos 20%, una población grande, colapsan un servicio. Si con Julián Barret colapsaron un servicio en el norte con 4 pacientes en ventilación mecánica, imagínense con H1N1 la proyección de haber 1000 pacientes con ventilación mecánica. Entonces, por eso que hicieron salas de ventilación, espacios, porque se pensaba que iba a ser mucho más severo. Entonces, lo importante ahorita es mantener, detectar rápidamente, identificar el caso, aislarlo, que pase la sintomatología y evitar. Pero cuando ya está fase de contención, ya va a pasar, nos da tiempo y espacio para poder organizarnos. Cuando ya ocurre la contención de verdad y los casos que pudiera existir, tenemos que hacer control domiciliario o suspender las clases, como lo he hecho ahorita en China. Por ejemplo, en el H1N1, cuando suspendimos las clases, que fueron 10 días, la tasa de contagio disminuyó 17% de los escolares. Fue bastante alta, porque al verse esa distancia social, originó a que la contaminación de los pacientes fuera menos. Hacemos investigación, hacemos una respuesta rápida y luego tenemos que notificar. Ustedes entran a la página de OPS o a la página OMS y encontramos información de los pacientes. Estado clínico, la edad, el sexo. O sea, hay un roster de información que ustedes pueden ingresar y todos los países estamos alimentando con la finalidad de difundir y tener mejor información. Entonces, tiene mucho que ver con el tema de la vigilancia, la detección temprana, el aislamiento, el manejo, la prevención de la propagación y compartir la información. Esto es muy importante. Y acá viene el tema de lo que es interrumpir la cadena de transmisión, que implica estos factores que ustedes ven ahí, que es una parte, identificar rápidamente, diagnóstico y gestión de casos, seguimiento de contactos y un tema básico que es prevención de infecciones y control de entornos sanitarios. Y es el tema que nosotros traímos acá, ¿no? El tema intrahospitalario. Si tenemos pacientes que lo vamos a hospitalizar por contención de un caso de coronavirus y no tenemos las medidas de bioseguridad adecuadas, posiblemente el paciente va a entrar por coronavirus y va a salir con XDR. ¿Qué puede pasar? Porque es un paciente que viene fuera y no está sensibilizado. Puede ser que tengamos casos, porque ustedes también han visto cuando hacemos los controles de bioseguridad, cómo están las mascarillas, cómo están los guantes, el alcohol. Entonces es parte de la gestión que debe justamente prever todos estos procedimientos. Entonces ahí viene el tema de cómo articular estas epidemias como una oportunidad para poder articular todo lo que es establecido en tema intrahospitalario en el punto 3 que lo comentaron, que está en la vigilancia, que es la notificación, pero también implica el tema de prevención, sobre todo para trabajadores de salud. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Estamos trabajando con la parte de implementación de los puntos de entrada a través de volantes, medidas con migraciones. Estamos viendo las medidas de recomendación para turistas. Tenemos también ahorita que hacer el tema de lo que es protocolos escritos que todavía están en proceso para ver qué hacer, a dónde reportar, qué muestras tomar y las medidas preventivas que toda la ciudadanía está pidiendo. La parte de infección es importante porque estos son los puntos básicos. Bueno, higiene de manos, ¿no? Se hace solamente con jabón, se hace con alcohol, cuánto tiempo se hace, cómo se hace, uso de equipos de protección personal según el nivel de riesgo, ¿a quién se da? ¿Cómo se evalúa? Higiene respiratoria de pacientes críticos, cómo es, cuánto tiempo se hace,
conocen todos los procedimientos, por ejemplo, descarte seguro de materiales punzocortantes. Existe, quién lo supervisa, quién lo analiza, manejo adecuado del ambiente y desecho hospitalario, cómo se está realizando, esterilización y desinfección de dispositivos médicos hospitalarios, cuál es la frecuencia de lo que se hace y cómo se está haciendo. Hay un procedimiento estandarizado, quién verifica esto. Son preguntas que tenemos que hacernos. Por ejemplo, la cuestión de implementación de precauciones, instituir precauciones de gotitas y contacto frente a casos sospechosos, ¿no? Son las de aislamiento. Instituir precauciones de contacto, sobre todo para mecanismos como introducción traqueal, ventilación no invasiva, traqueostomía, reanimación. Debemos entrar con todos los materiales disponibles. El tema administrativo, lo que es el programa de control de infecciones, eso es básico. No es un tema de un área, una oficina, es un tema hospitalario que trabaja con todo lo que está ahí. Ahora justo con el NCO que estamos teniendo ahora, este nuevo virus, es importante ver que todo lo que está ahí permite de alguna manera tener protección, el tema de ingeniería y ambiente, ¿no? Tener la distribución de las camas, establecimientos que tengan capacidad de poder tener zonas de aislamiento son importantes. Y el tema viene acá, ¿qué hacemos si no lo tenemos? Es la otra parte, porque existen las normas bonitas, pero cuando se va a la aplicación no se puede hacer. Y hemos tenido que hacer carpas como H1 que se hacía, me acuerdo que en el OAS se tenía triaje, era justo el invierno. Entonces hay que ver el costo-beneficio o buscar otros espacios como donde realmente va a ser zona segura de poder hacerlo. O es mejor hacer restricción domiciliaria que permite la no salida. Pero el tema, ¿quién controla a las personas? Porque igual salen. Cuando hubo el H1, los primeros casos fueron en San Isidro y Miraflores. Y esos jóvenes que estaban enfermos, esa semana hubo un musical de los Jonas Brothers y todos ellos se fueron al Estado Nacional, lo cual incrementó netamente la diseminación de la enfermedad, ¿no? Entonces es difícil controlarlo. Aquí también acciones de difusión, recomendación que estamos haciendo con el tema del coronavirus. Está el 113 para poder informar a ciudadanos sobre el tema que se tiene que desarrollar. Y un tema general que está haciendo es un plan de contingencia nacional que incluye la aplicación de todos los entes del Estado y sobre todo que debe línea de acción. Esta línea de acción importante se está trabajando con la parte de promoción de salud para ver la coordinación con otros sectores, para el tema de migraciones, para el tema de sanidad internacional aérea, para el tema de educación, que no tenemos tampoco, no saben la información, y permite de alguna manera generar recomendaciones educativas y el tema intergubernamental que es importante. Otro punto que tenemos la parte de epidemiología, que es la definición de casos muy importante, cómo notificar, en qué formato. Tenemos que implementar y fortalecer el sistema de vigilancia de IRAC, que se trabaja regularmente en los pacientes para tomar la muestra adecuadamente, tener equipo de respuesta rápida ante pacientes sospechosos para poder identificar realmente si son sospechosos o no, o descartarlo. Tenemos que ver también el tema de laboratorio, es importante. Tenemos muestra suficiente, capacidad de respuesta 24 horas, cómo se lleva el envío, cómo va a ser. Es importante que el laboratorio reporte a los clínicos la parte laboratorial. A veces uno manda el reporte, pero nunca tenemos el reporte, no hay retroalimentación. Es importante para ir viendo cómo están circulando los virus en este momento. Tenemos que ver una parte de los servicios. Esta es la parte que genera más orden que debemos hacerla, sobre todo que queden los protocolos claros para el tema de cómo es la transferencia, si es un paciente que viene al privado al seguro, o a un nivel nacional, o a un hospital, a un centro. Tenemos que ponernos de acuerdo, eso es lo que tiene que MINSA a través de, en este caso con D2, comenzar a establecer los puntos críticos que van a ser de referencia cuando ya estos pacientes pueden incrementarse posiblemente. Si es que esto lo magnifican hoy día como una epidemia, posiblemente sea como el H1N1. Entonces mucho va a depender de la capacidad de respuesta que tengamos inicialmente para poder identificar, y también depende mucho de la respuesta inmunitaria de cada persona, que tiene que ver con los factores de riesgo. También hay que ver con la sensibilización de comunicación, es importante, están ocurriendo muchos problemas de comunicación. Estos pacientes que fueron Casimiro Ulloa fueron notificados por el hospital, de los trabajadores mandaron un tweet a los canales y crearon la alarma completa. Por ejemplo, los bomberos ya no querían llevar pacientes enfermos al hospital Casimiro porque decían que estaban contaminados. Pues lo que hemos tenido que salir el día de ayer a la prensa informando que estos pacientes son sospechosos, pero más que sospechosos están en observación, pero no descubre la definición de caso. Entonces eso hay que ver. Pro Brasil está siendo muy estricto, ya tiene prácticamente de los 150 casos solamente 2 pacientes sospechosos. Los demás los ha descartado, no por la definición que lo está sacando, porque realmente esto genera un caos y puede producir más alarma. Entonces, en general,
Creemos que esto es importante, que el tema intrahospitalario tiene mucho que ver en estas epidemias que existen, por ejemplo, es una fortaleza. Tenemos que ver lo que no tenemos y con estos recursos comenzar a articular. Hay enfermedades, como comentamos, que son mucho más peligrosas en los hospitales. Por ejemplo, los pacientes con diabetes, factor de riesgo, lo tenemos acá para un tratamiento novenoso y al final sale con otra enfermedad. Hay que buscar otros mecanismos que también podamos hacer o darnos medicamentos. Ahora que estamos trabajando con el tema de operadores logísticos a través de escenarios, de que se lleven los medicamentos a las casas y otros mecanismos necesarios para evitar, sobre todo, saturar los establecimientos y el tema del contagio es importante. Este tema que estamos trabajando de forma permanente es el año intrahospitalario. Existe el presupuesto para trabajar. Yo creo que el Hospital Baiza Justa es un tema muy importante porque es un hospital nacional de primera jerarquía y debemos comenzar a implementar algunos protocolos importantes para poder lograr que estas tasas, en estos brotes también, permitan realmente tener una mejor información, mejor atención y sobre todo tener la logística completa que necesitamos como médicos para hacer los procedimientos. Es un proceso que se tiene que trabajar en conjunto, tanto la parte asistencial con la parte de gestión y programar de forma regular, no solamente esperar una epidemia que pueda ocurrir y con lo cual puede haber una letalidad de un recurso humano, que sería más complicado todavía, ¿no? Eso sería todo, muchas gracias. Bueno, continuamos con la actividad. Bueno, el tema era infecciones intrahospitalarias, así que vamos a continuar con el doctor Matos. Bueno, solo para comentar que hubo reuniones para ver el plan de contención del coronavirus. Y también el doctor Matos es el vocero, así que bueno, ya se han hecho coordinaciones en el hospital, a ver si nos comenta algo. Así que bueno, recibamos al doctor Matos con un aplauso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes ya. Gracias por la invitación al cuerpo médico, gracias a Edith por la presentación. Y vamos a hablar de infecciones intrahospitalarias, lo que se llamaba infecciones intrahospitalarias, ahora ustedes saben que ya tienen otros nombres, son infecciones asociadas a la atención en salud, IAS, ¿verdad? Y vamos a hablar de IAS en todo caso. ¿Por qué se cambió el nombre? Porque hospitalario denotaba que el paciente tenía que estar internado en un ambiente, en un pabellón para que sea intrahospitalario y eso se ha visto que no. Porque una persona puede tener una infección asociada a un establecimiento sin necesidad de estar internado, por ejemplo en emergencia en observación, técnicamente no está hospitalizado todavía, pero puede infectarse, o un policlínico, o un lugar en el cual todavía no está internado ni siquiera 24 horas para adquirir un germen que pudiera infectarlo. Y entonces, el tiempo también tiene mucho que ver. A veces decimos, bueno, es una infección intrahospitalaria solamente durante el tiempo que está hospitalizado, y eso es mentira, ¿verdad? Ups, casi me saco todo esto. Porque una persona también puede hacer post-alta infecciones intrahospitalarias. Por ejemplo, si una persona está internada hoy en el hospital, le damos de alta, tiene hipertensión, ICC descompensada, lo compensamos, lo mandamos a casa. Si de aquí a una semana y media hace una neumonía, eso se considera intrahospitalario todavía. Por ejemplo, si nuestros amigos traumatólogos le ponen una prótesis de cadera a una paciente y esa prótesis se infecta de aquí a 3 meses, 6 meses o máximo un año, esa todavía se considera infección intrahospitalaria, por ejemplo. ¿Okay? Entonces el tiempo tiene mucho que ver y les digo desde ahora que hay 52 infecciones intrahospitalarias que se pueden documentar. Sin embargo, solamente se vigilan algunas, como vamos a ver más adelante. Y eso tiene que ver con control de infecciones, que es diferente de bioseguridad. El área de control de infecciones tiene que ver con muchas cosas, muchas partes. Es por eso que la labor en el Comité de Control de Infecciones es arduo, es laborioso y tiene que ver con muchas aristas, como por ejemplo manejo de residuos sólidos, uso de antisépticos, precauciones estándar, vigilancia epidemiológica, esterilización, desinfección, aislamiento hospitalario, salud del personal, uso racional de microbianos y la vigilancia de resistencia bacteriana. Todas esas cosas, pero vamos a ver solamente algunos aspectos en aras del tiempo y les prometo que voy a acabar antes de la 1. Las IAS agravan las enfermedades, o sea, un paciente entra solamente, en el ejemplo que les puse hace un rato, ICC y nada más, y probablemente esté programado para que lo compensemos en 3 o 4 días, eso lo hacemos todo el tiempo, los que están en medicina. Pero si por ahí tiene una infección intrahospitalaria por ITU, porque le pusimos una sonda y nos olvidamos de quitársela, lógicamente ya no va a estar 3 a 4 días, va a estar 1 semana, 2 semanas o de repente más tiempo, agrava las enfermedades. También prolonga la estadía en un establecimiento de salud y produce algunas veces discapacidad a largo plazo. Yo les quiero preguntar, por ejemplo, ¿cuánto cuesta el día hospitalario en el Hospital Loaiza? ¿Saben ustedes? Bueno, los que están en el CIS no pagan nada, pero el que no está en el CIS es el particular, ahora conocido como particular. En mi época no había CIS y todos eran particulares. ¿Saben cuánto está?
18 soles me parece, o 21 soles, algo así. Y entonces, ¿pero ustedes creen que cueste 18 soles estar en el Hospital Loaiza internado? Definitivamente no cuesta 18 soles, ¿verdad? Aquí está el doctor Sánchez, en su momento hicimos un estudio hace algún tiempo y eso cuesta más de 400 soles diarios en un paciente fácil. En un paciente de UCI es mucho más todavía, puede pasar 2.000 o 3.000 soles diarios, ¿verdad? Eso es lo que cuesta estar internado un paciente. Y entonces eso aumenta los costos también, no solamente de los hospitales, sino familiares. Ustedes han visto por cada persona internada en el hospital, la familia está afuera, ¿verdad? Y no trabaja, porque tiene que estar con su paciente, porque nosotros nos ocurrimos sacar a cada rato recetas, y entonces el paciente tiene que estar todo el día afuera, no trabaja ese día. Eso significa que no produce ese día. Entonces el que está internado tampoco produce. Es una pérdida familiar terrible, económica, tener un paciente internado aquí. Y sobre todo que le decimos, ¿sabes qué? Vete más tarde, pues porque estamos ocupados, una cosa así, ¿no? Y aumento de costos adicionales y costos políticos también, como este de acá, ¿no? 10 bebés han muerto por presunta infección en hospital. Y como decía el doctor Loaiza, la prensa es muchas veces los notificantes y a veces se supone que es el cuarto poder del Estado, pero a veces es el primero, ¿verdad? Y entonces eso produce también costos políticos. Destituyen al director regional de salud por muerte de bebés. Así no hayan tenido la culpa, alguien tiene que tener una cabeza de moro y el hilo se rompe por el lado más débil. Este es un estudio que se hizo en el año 2000, hace mucho tiempo. Si alguien quiere hacer un proyecto de tesis, lo puede hacer facilito. Hay un protocolo en la página web, y esto es del OPS, costos de infección nosocomial en 9 países de América Latina han usado este mismo protocolo, y también se puede implementar en un hospital como este. No se estudian todas las 52 infecciones porque sería muy costosísimo, pues pueden ustedes encontrar o escoger 2 o 3. Por ejemplo, en el Sergio Bartal escogieron 3 solamente: endometritis puerperal en cesárea, infección de vía operatoria en cesárea y neumonía asociada a ventilador mecánico. Ok, una cosa muy fácil. Primero dijeron, ¿cuántos días nos cuesta tener este paciente de más? Y en caso de endometritis puerperal, más o menos le costó 1.500 soles en los días de hospitalización. Les comento desde ahora que un costo es 400, 500 soles diarios más o menos. Entonces eso es lo que costearon. Infección de vía operatoria en cesárea le costó más o menos 1.000 soles en el días de cama. Neumonía asociada al ventilador estaba en UCI, así que le costó un poco más, eso costó más o menos 4.600 soles. Y así costearon el antibiótico, costearon el cultivo, costearon la reintervención y costearon total, salía más o menos $545 cada endometritis, salía $367 cada infección de vía operatoria y salía más o menos $2.000 cada neumonía intrahospitalaria. Y lo que hicieron es algo fácil, multiplicarlo por el número de infecciones que habían sido reportadas en el año de ese tipo. Y entonces al final se dieron cuenta que habían gastado $76.000 al año en solamente 3 infecciones. Y ya les digo que pueden haber 52 tipos. O sea, en realidad no atacar las infecciones intrahospitalarias en un hospital es simplemente perder plata. Esos $76.000 pudieron haber sido utilizados en prevenirlas. Y entonces, la cadena de transmisión es esta de aquí. Ustedes saben, las formas de transmisión de las infecciones son básicamente pocas: por vía aérea, por gotitas, por contacto, por vehículo común inanimado y por vectores. Por gotitas, por ejemplo, es el caso del SARS, es el caso de ahora que nos convoca el coronavirus, qué sé yo, y como bien dice el doctor Loaiza, sería solamente necesario una mascarilla quirúrgica. Por un exceso de precaución utilizamos las N95, pero con mascarilla quirúrgica sería ideal. Pero las infecciones intrahospitalarias o las IAS básicamente son por contacto. Nuestra Pseudomonas, nuestra Acinetobacter, nuestro Proteo, nuestra B. coli no vuelan, ¿ok? No van de una cama a otra por el aire, por aerosoles. Van básicamente por contacto, por mano portada, por estetoscopio portado, por cubierta de la historia clínica portada. Y entonces es la principal vía de transmisión de las infecciones intrahospitalarias en nuestro hospital. Este es un cuadro clásico, una fotito tomada de una UCI, que podría ser una como la que nosotros tenemos en el hospital por todos lados. Y esta crucecita significa todos los lados que salió positivo a un enterococo que era el causante de un brote. Y ustedes ven, está contaminado el casco de la historia, el velador del paciente, las manijas de las gavetas, los botoncitos del monitor, los botoncitos del monitor, de la bomba de infusión. Entonces, los gérmenes están en todos lados, no solamente están con el paciente. Algunas veces cuando yo estaba en el pabellón, todavía estuve algún tiempo en el pabellón del doctor Sánchez Hurtado, que está presente aquí, y yo me peleaba con las enfermeras y nos odiábamos mutuamente. Yo creo que ahora ya lo superamos.
Pero en ese momento, ¿por qué nos odiábamos? Porque a veces la enfermera con muy buena intención venía y arreglaba la almohada de un paciente y se iba al frente a arreglar la otra almohada del otro paciente. Yo le decía, oye, espérate, pero no te puedes mover así, tienes que lavarte la mano entre uno y otro. Y le decía, pero ni siquiera lo he tocado al paciente. No necesitas tocar al paciente. Todo su entorno está contaminado en realidad, como bien te dice esta fotito. Entonces, esta es una UCI como que la que pudiéramos tener acá, o cualquier cama hospitalaria que nosotros tenemos en todos lados. Entonces vamos a recrear más o menos cómo pudiera presentarse estas cosas. Viene ahí está, un trabajador de salud que le vamos a llamar el trabajador número 1, y entonces él viene con guantes, si quiere viene con guantes, ok. Y entonces le arregla aquí el catéter venoso central para ver si está permeable y todo lo demás, y de repente ese catéter está contaminado con una Staphylococcus aureus. Pongámosle Staphylococcus aureus marsa, ok. Tiene un marsa, pero también va a colocar sus dedos en la bomba de infusión, y ya está. Ese bacteria marsa ya está en los botoncitos de la bomba de infusión, ¿ok? Cosa que no estaba de repente. Y por ahí toca también otra bomba de infusión y ya está. Y bueno, viene otro trabajador, toca esos botoncitos, toca el otro botoncito y toca su tubo endotraqueal. Ya está. Entonces, ese marsa que estaba tranquilo y feliz, probablemente colonizando ese catéter venoso central, ahora ya está en el tubo endotraqueal. Y entonces después nos preguntamos, oye, pero ¿por qué habrá hecho neumonía intrahospitalaria asociado a ventilador por Staphylococcus aureus? Por eso, pues, porque alguien tocó algo y no se lavó las manos en el interior. Viene otro trabajador y le agarra ese tubo, pero también le agarra la toalla y ya está este marsa en la toalla también. Y de ahí se va y viene otro trabajador, agarra algo de velador y se va a seguir contaminando a otro paciente. Y entonces habrán visto ustedes que es mano forzada. O sea, nosotros somos diseminadores de las infecciones intrahospitalarias y es bueno reconocerlo. Y entonces, en base a eso, sabemos que todo el entorno del paciente está contaminado, todo su entorno, la silla, el velador, su manija, su casco para la historia. Es por eso que a veces cuando pasamos visita, yo veo que ponen la historia en una cama y después la ponen en la otra y en la otra, y entonces ya se empiezan a diseminar las infecciones. Y hay algunas infecciones que son más frecuentes que otras. Entre estas cuatro explican el 78% de las infecciones intrahospitalarias en un hospital. Entre la infección del tracto urinario, entre el tracto respiratorio inferior como neumonías, de sitio quirúrgico, y el principal factor de riesgo es el catéter urinario. Esa zona fólica que a veces ponemos nosotros inocentemente y que a veces nos olvidamos quitarla y pensamos que esa es la mejor forma de medir el volumen urinario y no es cierto. Esa es la causa primaria de infección del tracto urinario. En caso de neumonía es el ventilador mecánico, en caso de las infecciones intravasculares el catéter vascular definitivamente. Y en el sitio quirúrgico, la profilaxis antibiótica inadecuada por los cirujanos, la incorrecta preparación de la piel y, lógicamente, inadecuados manejos de la herida, porque a veces curamos la herida de manera inadecuada y la infectamos. Y entonces, en el Perú, según la norma técnica o la directiva para la vigilancia epidemiológica de infecciones intrahospitalarias, tenemos que vigilar todo esto: en ginecobstetricia, endometritis por parto por cesárea, parto vaginal; en cirugía, infecciones de sitio quirúrgico en colecistectomías; en UCI de adultos, neumonías asociadas a ventilador y todo lo que dice aquí. Porque es imposible en un hospital vigilar todo. No se puede vigilar todo, es por eso que se vigilan algunos marcadores para ver cómo vamos. Y entonces la vigilancia en el Perú tiene que ser activa, selectiva y focalizada. Porque ya habíamos dicho, no se puede vigilar todo el tiempo. Los que somos mayorcitos acá, y somos minoría creo, porque veo muchos rostros jóvenes, podemos reconocer de repente a algunas enfermeras de aquí, ya que están en su pabellón, siguen trabajando, qué sé yo. Fue el primer sistema de vigilancia que trabajó en el Hospital Loaiza. Y no fue uno específicamente para esto, sino era en base a las horas extras que las jefas en ese momento tenían, y empezamos a vigilar todo el hospital. Ahora, lógicamente, epidemiología ya tiene un sistema de vigilancia establecido, pero estos fueron los primordios en los cuales empezamos a trabajar más o menos en 2007, 2008, por ahí. Y estos son más o menos los cuadros que les he traído desde el 2009 hasta el 2018. Este año todavía no salen los del 2019, así que no los puedo traer. Pero tenemos estos de aquí. En neonatología, por ejemplo, miren ustedes la densidad e incidencia de bacteriemia asociada al catéter venoso central en nuestros niñitos. Esto rojo de acá es el promedio histórico nuestro. Y no lo ven por ahí, pero yo les digo, hay una línea verdecita por acá que se supone es el promedio nacional. ¿Ok?
que es el promedio en el cual las UCI de neonatología tienen en Perú más o menos el nivel. Y ven ustedes que algunos meses, algunos años hemos sobrepasado bastante el nivel del promedio nacional. Eso significa que todavía tenemos mucho por mejorar, ¿verdad? Esto es en el caso de neumonía asociada a ventilador en neonatología. Ven ustedes que la línea verdadera está por acá y nosotros hemos en algunos años, en algunos meses, sobrepasado esa línea también. Pero en otros hemos tenido 0, como ustedes ven aquí en estos intervalos. Y entonces, ¿qué factores de riesgo habrá en esos intervalos para tener 0 y en otros tener unos resultados? Básicamente es la provisión de insumos, ¿verdad? O sea, si tenemos alcohol gel, si tenemos papel toalla, si tenemos mandilón, si tenemos guantes y tenemos todas esas cosas. Esto es en el servicio de ginecobstetricia, la incidencia de infección de herida operatoria por cesárea. Entonces, este es del 2009 al 2018. El promedio nacional es 1.23, o sea, por aquí. Ven ustedes que hay unos picos importantes, pero si nos detenemos a ver más de cerca, más o menos los picos están casi siempre al inicio de cada año. ¿Y eso por qué? Porque lógicamente llegan internos o llegan rotantes nuevos y que de repente no han internalizado todavía las medidas de control de infecciones que en los hospitales empiezan a establecer. Este es endovenotitis por parto vaginal, este es el promedio nacional y este es el promedio en nuestra institución. Ven ustedes que hay picos también muy importantes, es por eso que uno de los lugares donde debiéramos intervenir es ginecobstetricia para mejorar estos indicadores. Esto es ITU asociado a catéter urinario en medicina, en todos los servicios de medicina, en los 8 pabellones que tenemos, ¿verdad? Y entonces, ahí está, este es el promedio nacional y hay veces en que tenemos muy poquito y otras veces que no tenemos nada, pero en algunas situaciones hemos sobrepasado la media. Y este es ITU en el departamento de cirugía. Ven ustedes ahí que hay largos intervalos en los cuales no ha habido, pero sin embargo ha habido algunos casos que son esporádicos generalmente. Y esta es herida operatoria por colecistectomía en el departamento de cirugía en los últimos años, en los últimos 10 años por lo menos. Y ahí están ustedes que hay muchos intervalos vacíos, pero hay algunos casos, pero casi nunca hemos sobrepasado la media nacional. Tenemos aquí neumonía asociada a ventilador mecánico y sí hemos tenido problemas en el 2013, 2012 y este es de catéter urinario permanente en el servicio de UCI. Y ven ustedes ahí que la media nacional es esta y nosotros casi siempre hemos sobrepasado, significa que tenemos serios problemas todavía para controlar nuestras infecciones en el hospital. Sin embargo, si vemos desde el 2009 hasta el 2018, la tendencia es a disminuirlo y básicamente porque se han implementado algunas medidas. Todavía no hay un bundle que esté establecido para largo plazo en el hospital, pero probablemente eso es lo que tengamos que implementar. Y entonces, se sabe que cuando hay un buen sistema de prevención de infecciones intrahospitalarias, esta se puede prevenir, pero nunca vamos a llegar a 0. ¿Por qué? Porque muchos gérmenes que infectan o que producen infecciones asociadas a la atención de salud son de la institución, pero muchos otros son de fuera. O sea, si yo, por ejemplo, cruzo la Alfonso Ugarte, me atropellan y me traen aquí a este hospital y me intuban, yo ya tengo un factor de riesgo para hacer neumonía, ¿cuál? Que no puedo deglutir, no puedo toser. Pero de repente yo tengo mi neumococo metido por acá, que estaba bien tranquilo, estaba de repente colonizándome, pero ahora sí ya se vuelve patógeno porque yo no lo puedo expulsar, no puedo toser y hago mi neumonía. No por ningún germen intrahospitalario, sino que yo lo traje de afuera. Es por eso que casi nunca vamos a tener 0, 0, 0. Pero hay algunas situaciones en las cuales sí podemos llegar a casi 0, como cuando implementamos paquetes de medidas o bundles, ¿no? O combos. Como cuando vamos a Kentucky o al McDonald's, tenemos un combo, te sirven pues tu papita, tu sándwich y tu Coca-Cola, ¿no? Si no te sirven papitas significa que no es un combo, es simplemente un sándwich con gaseosa y nada más. Entonces, los bundles para infecciones intrahospitalarias son los que actualmente están siendo llamados para implementarse y ser una estrategia efectiva para disminuir la tasa de infecciones intrahospitalarias. Por ejemplo, esta es una diapositiva ya antigua, este es el clásico estudio de Pronovost en el 2006, imagínense, y te dicen que si aplicas un bundle con todas estas medidas, la tasa de infecciones asociadas a ventilador mecánico puede disminuir. Por ejemplo, este bundle que se implementó en 103 UCIs del estado de Michigan
18 meses de seguimiento y más o menos 1.981 meses acumulados, se implementó higiene de manos rigurosa para todos los que trataban con esta ventilación, barrera de protección máxima, que significa siempre cuando vamos a tratar o a atender a un paciente con ventilador mecánico, ponerse guantes, mandilón, mascarilla y gorro. Limpieza de UCI, de catéter relacionado, cuando vayamos a tocar el catéter o cuando vayamos a limpiarlo con clorexidina. Evitemos el exceso femoral y remover el catéter apenas la indicación sea terminada. Este bundle lo que produjo es la disminución de más o menos la media, que era de 7.7 infecciones de catéter por cada 1000 días de catéter puesto, a solamente 1.4, una disminución muy intensa en cuanto a la infección por catéter. O sea, si tú aplicas el bundle, es decir, las 4 o 5 medidas que tú escojas y las cumples religiosamente, lo más probable es que tu tasa de infecciones disminuya. Este es un bundle, por ejemplo, implementado en una unidad de cuidados intensivos neonatales para disminuir la neumonía asociada a ventilador mecánico. ¿Cuáles son las medidas que implementaron? Estas 7. Elevación de la cabecera de la cama a 30-45 grados para evitar que se aspiren. Reforzamiento de la higiene de manos. Succión estéril y manipulación de equipos respiratorios con, lógicamente, medidas de asepsia. Intubación, reintubación y succión de tubo endotraqueal estrictamente indicado por el protocolo. ¿Qué significa eso? Nunca aspirar a un paciente solamente una sola persona. Si ustedes van a una UCI o cualquier pabellón que tenemos acá y están aspirando, van a ver una sola persona aspirando a las secreciones. Eso no se puede hacer nunca. ¿Por qué? Porque cuando tú toques el botoncito, toques algo, ya tu mano se infectó, y cuando le metas el tubo, que va a entrar hasta el tubo endotraqueal adentro, ya lo contaminaste con todo lo que está afuera. Entonces, en los protocolos te dicen que siempre tiene que haber asistencia. Cuando se hace eso, cuando se cambia el circuito de ventilador, si está visiblemente sucio o funciona mal mecánicamente, y no cada cierto tiempo como se hace ahora, cuando se da el cuidado bucal y cuando se evalúa diariamente la necesidad de permanecer o no con ventilador, la tasa de infecciones baja, ¿no? Más o menos en cuanto una disminución del 50% en la reducción de neumonías asociadas al ventilador en 6 meses de intervención. O sea, cuando aplicas tu bundle y lo aplicas bien, eso se traduce en disminución de infecciones intrahospitalarias. Pero sobre todo algo importante, que es la decisión política, ¿ok? O sea, si tus gestores apoyan realmente esto de aquí, esto da resultado. Pero si los gestores del hospital no van a apoyar estas indicaciones, mejor no hagamos nada, porque va a ser una pérdida de tiempo. Esta esquelita la saqué del Hospital Italiano de Buenos Aires, que dice: estimados doctores, durante las recorridas médicas es necesario que se reduzca el número de personas que ingresan para la atención de los pacientes. El Comité de Control de Infecciones recomienda un máximo de 3 profesionales en la habitación de aislamiento, solo uno si es posible. O sea, no podemos meter pues estudiantes a la UCI, no se puede, simplemente, ¿verdad? O uno máximo, y empezar a restringir el acceso, porque cuanto más personas entren, más bacterias van a entrar también. En sala de operaciones, a veces entramos y vemos ahí que está el cirujano mayor y sus 5 alumnos atrás, ¿no?, metiendo la cabeza a ver cómo se opera una vesícula. Eso tampoco se puede hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez más personas son más infecciones. Respetar las indicaciones de las enfermeras a cargo de los pacientes en cuanto a vestimenta y lavado de manos. Tienen toda la autoridad para exigir su cumplimiento. Eso tiene mucho que ver, ¿no? Otra vez estaba en un pabellón respondiendo a consulta, entonces vino un interconsultante que es un residente R3, ustedes saben que R3 tiene el síndrome de Dios del Olimpo, ¿verdad? Y entonces la enfermera le dice: doctor, póngase este mandil porque mi paciente tiene neutropenia febril, y lávese las manos. Y dice: no te preocupes, yo sí nomás, no pasa nada. Porque consideran que ellos no contaminan, que están estériles, que nacieron para servir, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso no se puede hacer. Les cuento mi experiencia. Yo estuve en el Emilio Rivas, sí, en el Emilio Rivas, en un hospital de Sao Paulo, ustedes saben, especializado en infecciones, simplemente 8 pisos en esa época, todos para infecciones. Y una vez yo estaba ahí atendiendo a mi pacientito y entonces le saqué un electrolitos, pero me olvidé la orden en el stack de médicos. Así que yo entro y agarro mi orden y me salgo, pero siento que alguien me mira. En realidad me estaban mirando todos, había como 20 personas adentro, médicos. Me miraron aterrorizados, ¿ok? Y entonces yo dije: ¿qué pasa, no? Y se acerca el jefe de servicio y me dice: doctor, está suspendido 2 días.
¿Por qué? ¿Qué hice? Entonces me da un librito que se llamaba Manual de Control de Infecciones. Lea esto, doctor, y cuando termine de leerlo, viene para acá. Y entonces empecé a leerlo y me di cuenta que nunca una muestra en esa zona sale del ambiente donde lo he tomado, ¿ok? Y yo me pasé con mi electrolitos de un sitio a otro. Eso era algo escandaloso para ellos. Después lo entendí. Pero acá pues el interno va con su jeringuita por allá, por acá, se pinchan y todo lo demás, ¿no? Pero las enfermeras tienen toda la autoridad para exigir que los médicos como nosotros cumplamos las normas de control de infecciones. Entonces, en conclusión, la vigilancia y la retroalimentación en las salas de hospitalización es importante. La prevención requiere compromiso no solamente de los médicos internos, de todo el mundo en realidad, y las medidas para la prevención de IAS requieren sensibilización, aumento de responsabilidad y lógicamente cambio de conducta de nosotros mismos, porque al final somos nosotros los que producimos las infecciones en la mayoría de veces. Ok, muchas gracias. Ok, doctor Marco, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o comentario sobre coronavirus. Sí, doctor. Bien, buenas tardes con todos, colegas. Sí, es cierto, hay situaciones que a veces uno se puede evitar o quedarse viendo la película en su casa en lugar de ir al cine, pero hay muchos que no lo pueden. Por ejemplo, los que tienen que desplazarse en un micro, un autobús, y no saben si realmente hay alguno ya con la infección. Realmente se ve que en la mayoría de micros no usan mascarillas o no están usando mascarillas. ¿Cómo se puede controlar, doctor, esto? Sí, eso es un tema también bastante complicado, por un tema cultural, ¿no? Como ustedes van al aeropuerto o ven acá ciudadanos japoneses, están con mascarilla, ¿no? Están con mascarilla simple. Entonces es bueno el tema de también explicar a la ciudadanía la mascarilla que deben usar, sobre todo con el tema en invierno. Es común que las ventanas estén cerradas, no usan más, que están enfermos y salen a pasar de enfermos, salen y contaminan. Lamentablemente, por más que damos consejos, es un tema también ya de manejo ciudadano de cada persona. Entonces eso a veces implica un poco de educación. Entonces por eso es importante que en las currículas que estamos trabajando implicados a los hijos, decir, mira, estás enfermo, no vayas al colegio, estás con un resfrío, ¿por qué estás lleno? Contagias a todos. Entonces ahí implica un poco más el tema de comunicación de riesgo, que es lo que a veces nosotros mismos también desconocemos un poco ese proceso. Pero es importante ir manejando y viendo cómo hacen otros países como Asia, tienen mucha cultura del tema de la mascarilla, ¿no? Y el otro tema también es que a veces dice, usamos mascarilla, todos quieren N95. Con H1N1, en un día sacaron todos los N95. Y cuando Misa quiso comprar, ya no existe stock. Porque Misa lo compraba a un sol y acá lo vendían a 5 soles. Entonces se acabó el stock de N95 cuando era suficiente una mascarilla simple de protección. Le agradezco bastante por su presentación, pero hay alguna pregunta que usted inclusive lo manifestó y hemos conversado antes algo al respecto. Mire, aquí en el hospital existe un problema muy serio, que, bueno, una cantidad considerable de diabéticos, bueno, el 20% por ejemplo, de los pacientes diabéticos que se hospitalizan tienen pie diabético, ¿no? Sin embargo, no autorizan el tratamiento extrahospitalario de antibióticos endovenosos. El paciente tiene que hospitalizarse para darle antibióticos endovenosos. Sabemos que el paciente diabético es inmunodeprimido por sí mismo, por el hecho de tener diabetes, y a veces mal controlado por la verdad. Entonces, el problema está que aquí en los hospitales interhospitalarios son los gérmenes más resistentes o que tienen de extremada resistencia. ¿Por qué hay directivas del Ministerio de Salud que el paciente diabético debe manejarse intrahospitalario con los antibióticos endovenosos? Gracias por la pregunta. Lo que pasa es que recuerden que las directivas también se basan en evidencias. Y el tema es que un manejo endovenoso fuera del hospital o un centro asistencial genera a veces una mala manipulación de las vías y eso implica contaminación. Entonces, el tema es quién corre ese riesgo de decir que podría pasar una contaminación a un paciente que sea manejado endovenosamente cuando no fue en el establecimiento de salud.
Entonces ahí lo que tiene que hacerse es, por ejemplo, es hacerlo fuera, pero con la asistencia de un personal de salud que esté entrenado, y puede ir a la casa y poner y verificar cuando le ponen ese medicamento. Sin eso hay un poco de corresponsabilidad. Entonces muchas veces cuando vamos, y yo mismo he sido paciente, ¿no? He venido con un estrés respiratorio grave, con un medicamento, no, tiene que hospitalizarse, concentración, pero yo digo, no, si no le sale no lo voy a colocar. Entonces, si usted sale, bueno, no, me he ido bajo mi responsabilidad. Y es cierto, cuando estando en casa siempre uno a veces trata de hacer lo mejor que puede, pero no es igual con un establecimiento. A pesar de que tiene más riesgo, se hacen establecidos. Entonces, si buscamos evidencia, si encontramos realmente que existe, que eso no es como se dice a través de evidencias, podemos cambiar las normas. Las normas están para cambiarse. Pero lo que pasa es que muchas veces no generamos evidencia científica diciendo, es más producente que estemos mandando a personas en las barras comunitarias por algún establecimiento. Yo al hospital mando a mi establecimiento, le digo, tienes 2 diabéticos, tienes que ponerle 4 días, contacto con el establecimiento, van a tal hora, le hacen el tema de tratamiento y evitamos ese manejo, pero el tema es las redes, ¿no? Las famosas RIS están justamente enmarcados en eso. El hospital notifica un centro, el centro a un puesto, y eso se encarga comunitariamente de atender a la familia. Y evita que vayan hasta acá el tiempo, evita el tema del calor, evita la seguridad de contagiarse. Pero mientras no están las redes establecidas, vamos a seguir siendo el hospital, no tiene la capacidad de ir hasta la casa. Pero el nivel 1 sí. Entonces ahí está, cómo articulamos ese nivel con el hospital para que los pacientes sientan realmente que es un apoyo en conjunto. Y esa es la construcción que se está haciendo en el Ministerio, ¿no? De la modelo cuidado integral de salud. Antes de la toma de decisiones de una gestión. Y a veces cuando uno va a una estadística, es la oficina que peor está preparada, ¿no? Tienen la peor máquina, el peor recurso, y es el castigo para muchas personas. Y cuando piden estadística, nosotros hacemos una estadística, sin ese dato es como un barco sin rumbo, sin datos no podemos gestionar. Entonces estadística y epidemiología dan las pautas de lo que ustedes atienden, consolidan, este es el 80%, yo acá tengo que poner dinero para solucionar, acá más recurso humano, acá más ventilación. Entonces esas unidades son las que deben comenzar a generar información, y es una obligación de esas oficinas, no solamente estar acá, sino generar información a los clínicos. Toman una muestra, tienen que usted reportarla. Acá tiene usted cuántos pacientes, este es el resultado, doctor. Pero si no lo tienen y lo guardan en sus papelitos, nunca sabemos. A veces llegan pacientes que nos enteramos de casualidad cuando sale por la prensa, ¿no? Entonces la prensa es una unidad notificante que nos informa y nos alerta, pero ellos lo hacen por noticia. Como el caso de Cusco, nos hemos enterado por la prensa, por RPP, no por la unidad misma, sino que RPP fue más rápido y entró. Ayer entraba a Cuarto Poder, entraba al hospital 2 de mayo y entran con su cámara escondida, ¿no? Y comienzan a ver. Es mentira lo que están diciendo, pero es cierto, es parte del periodismo, pero también vean que no es tan sencillo, porque tener personas y guardanía, cuidado, es un tema también que es gestión. Pero a veces, por más que uno gestiona, a veces las cosas no salen como uno las piensa, porque la gestión depende de personas. Si las personas estamos todos con la gestión, la hacemos. A veces hay dificultades, pero el tema es cómo logramos ese acuerdo mutuo, porque al final es el paciente. Y también somos nosotros, pues somos los que atendemos a los pacientes. Y nosotros también tenemos familia. Y necesitamos los mejores cuidados de atención para poder también no estar enfermos por ese problema. Y usted, como dijo, somos el hospital número 1 a nivel nacional que atendemos las peores patologías, y los pacientes venían acá posiblemente, pues están los mejores médicos del país. Pero ¿qué hacemos puesto para brindar eso? Entonces hay preguntas que deberíamos todavía trabajar, y realmente hacerlo por componentes, ¿no? Porque no podemos responder por una pregunta única cuando hay varios componentes que sí están bien y otros están mal. Habría que seguir trabajando. Yo les agradezco mucho por esto. Disculpen que tengan que ir, me tengo ahorita justamente estos 4 casos. Solo una pregunta. Sí. Si hubiera un caso, ¿a qué hospital iría? Ahorita estamos viendo probablemente que está yendo a 2. Está yendo al 2 de mayo o a Hipólito Unanue. No les confirmo todavía, eso justamente vamos a ver ahora. 2 de mayo tenía un ambiente separado cuando estaba con ébola, pero cuando construyeron la parte de abajo, dañaron toda la parte del sistema de aire. Entonces eso se puede arreglar en corto tiempo y serían los primeros iniciales, después Hipólito Unanue, y también se ve un establecimiento. También tenemos una gran unidad de campaña móvil que tiene defensa, que ya la hemos probado, que es bien grande, hay como para 50 personas, que puede ser centro de contención, que puede ser dignese, y luego estamos pensando que sea un centro armado, como la naval, donde sí existe seguridad, ni por eso las personas no pueden salir, entonces es una mayor seguridad de los pacientes mismos que no puedan escaparse. Entonces estamos todavía evaluando eso,
ya con el Viceministerio de Prestaciones y con Diego están haciendo los planes, y cuando estén los planes lo van a convocar para informar cómo es el procedimiento. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o comentario para el doctor Matos. ¿No? Sí, Más sobre eso. Los cultivos en las zonas de fomites, como usted mencionó, y las zonas de ambientes, qué sé yo, solamente se justifican en el caso de un brote. Es decir, cuando yo tengo 1, 2 o 3 casos de un germen que es de importancia, es relevante, probablemente yo tenga que hacer un control en todo ese ambiente e incluso sacar muestras de hisopado en los pacientes que están en ese ambiente, incluso en muchos trabajadores de salud. Pero en ese caso solamente. Por ejemplo, si yo hoy día o mañana se me ocurre hacer un cultivo en UCI general, a ver qué sale, no, eso no me va a ayudar nada, porque está considerado siempre que todos estamos llenos de bacterias. Yo mismo debo tener Klebsiella, Pseudomonas, Staphylococcus aureus en mi mano. Y es mi responsabilidad lavarme las manos antes de tocar un paciente. Es mi responsabilidad lavarme las manos antes de comer algo. Y es mi responsabilidad lavarme las manos después de salir del baño, por ejemplo. Y entonces, todo se considera, como les digo, contaminado. Entonces, que lo demostremos está de más, porque ya sabemos que están ahí. Solamente es necesario entonces hacer cultivos cuando hay un brote de por medio. En lo que comentaba también el doctor, en el cuidado nuestro, sí, nosotros tenemos que tener cuidado porque estamos atendiendo este hospital que en realidad es una canasta de enfermos, ¿verdad? No, nadie sano viene a este hospital, todos tienen alguna patología y como una de las reglas de bioseguridad, todo paciente, que es universalidad, ¿verdad? O sea, todo paciente está contaminado hasta demostrar lo contrario. Pero nosotros tenemos que tomar las precauciones. En el caso que comenten, en el ejemplo que comenta que el colega desgraciadamente se contaminó con hepatitis B, hay vacunas para hepatitis B, ¿no? Y cuando hacemos charlas algunas veces de inducción en los internos residentes que recién están en el hospital, uno les hace levantar la mano, a ver, ¿quién tiene 3 vacunas para hepatitis B puestas? Y te levantan la mitad y un poquito más, y el resto no te levanta nada. Es una irresponsabilidad supina estar en un hospital como este y no vacunarse por lo menos 3 dosis contra hepatitis B, porque sabemos que la hepatitis B es súper más contagiosa que el VIH, por ejemplo, y entonces no podríamos nosotros trabajar en un hospital como este si no nos cuidamos. Y lo otro, como bien dice, es la protección personal. Cuando nosotros vamos a atender un paciente probablemente multiresistente, tenemos que tomar nuestras precauciones y usar nuestro mandil, usar nuestro guante y usar nuestros respiradores, en sea caso de sarampión, herpes o herpes zóster, o sea varicela o tuberculosis, y mascarillas respiratorias en el caso que estemos ante un paciente con proceso gripal. Y otra cosa es que a veces nos queremos hacer los héroes, ¿verdad? Venimos enfermos a trabajar. La otra vez fue un residente de ginecología con un síndrome gripal, probablemente H1N1, H3N2, cualquiera de los que nos dan cualquier invierno. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Tienes que ir a tu casa 3 o 4 días porque estás recién empezando y todavía vas a contaminar. Y me dijo, no, doctor, yo voy a venir porque mis pacientes me necesitan, qué sé yo. No, ¿sabes qué? No me interesas tú en realidad. Tú si quieres puedes hacer tus SARS en tu casa. Me interesa que no contagies, no transmitas a la gestante que vas a atender. Y eso tenemos que internalizarlo. No podemos venir enfermos al hospital. Y al personal que esté en nuestro alrededor enfermo tiene que tener los cuidados necesarios como para no enfermarnos. Toser en el reverso del codo, tener pañuelos desechables, esos pañuelos de tela debemos erradicarlos totalmente de nuestro vestuario, de nuestro outfit, porque eso no sirve para nada en realidad y son reservorios de gérmenes. Lo ideal sería 3 personas para la atención de un paciente. ¿Qué recomendación darías? Porque mire, en algunos servicios de medicina todavía existe eso de las rondas, donde se acumulan no solo los asistentes, ¿no? Los residentes internos, y encima a veces tenemos hasta en total 15, 20 personas realmente con alumnos y todo, ¿no? Porque nunca he visto realmente que nos haya llegado tampoco un oficio digamos de la parte preventiva, ¿no? Se viene a ser parte de responsabilidad nuestra ley, pero en la oficina tampoco en biología no nos ha dado ninguna sugerencia, por ejemplo, primera vez lo leo, ¿no? Sí, gracias Aldo por tu pregunta. Sí hay documentos. Lo que pasa es que se quedan en nivel de jefatura y nadie los socializa, ¿no? Te cuento cómo era la visita en algunos lugares donde he visto pacientes infecciosos y que son recontra infecciosos, ¿no?
no se hace rondas en la cama del paciente, ¿no? Tenemos un ambiente especial, va el interno residente que tiene que ver al paciente y todo se discute en un ambiente como este, ¿no? Si hay alguna duda, va 1 o 2 personas a cerciorarse y vienen y te dicen, ah, sí, haz esto, hay esto y qué sé yo, pero no todo el mundo entra, eso es imposible en un ambiente hospitalario. Como les comentaba, ¿no? En una cirugía, en un procedimiento, en un parto, ¿no? O sea, ahí no debiera haber mucha gente, máximo 3, como dice el artículo, para que uno pueda estar seguro de que la posibilidad de transmisión de algún germen sea baja, ¿no? Así que si hay documentos, probablemente le diremos al Comité de Control de Infecciones que los actualice para que otra vez tengan eso reafirmado, pero de hecho que sí hay, y en el momento en que cuando yo era presidente del Comité de Hospitales en este hospital, que ya pasó hace algún tiempo, habíamos emitido documentos que ahora siguen vigentes, ¿no? Y algunos comentarios con respecto a lo que dijo el doctor Sánchez, eso es cierto, ¿no? Y como él tiene su experiencia, nosotros también, nosotros, cuando tenemos internos recién salían quinolonas, de Cipro, por ejemplo, ¿no? Y lo usamos para todo, pues, ¿no? Y salió una zinc, que era la ampicilina sulbactam, y lo usamos para todo, hasta para meningitis que no estaba indicado, o sea, hemos hecho tontería y media con los antibióticos hasta que nos dimos cuenta que eso no era así, ¿no? Y tal cual lo dice el doctor, en nuestra época reciente todo era ceftriaxona de emergencia, pero ahora ni siquiera es ceftriaxona, es mero banco, ¿no? O sea, entra un paciente con una neumonía grave, mero banco, ¿por qué? Porque es grave. No, pues, pero si sigue siendo un neumococo, ¿para qué le vas al mero banco? Creen que el mero banco revive tejido muerto, una cosa así. Hoy día nomás en la mañana antes de venir acá viene una técnica al hospital porque su familiar está en traumato y entonces me dice, doctor, ¿por qué ya le cortaron al mero banco? Porque ya no está infectado, pues, y me enseña la herida, ¿no? Doctor, ¿viste la herida? Limpiecita, la herida, bien bacán, todo bueno, ¿no? En su momento de repente utilizó eso, pero ya no. Pero sigue doliendo, me dice, o sea, ahora el antibiótico es analgésico también, ¿verdad? Y algunos médicos lo usan también como ansiolítico, ¿no? Pero no para el paciente, son para ellos, ¿no? Le dan antibiótico al paciente, ellos se sienten más tranquilos, ¿no? Una cosa así. La cosa es que deberíamos desterrar. Sí, doctor, lo último. Sí. Gracias. Sí, son 2 preguntas, pero cortas nomás, ¿no? La primera es que, bueno, también al doctor Weiss me pregunta y hemos conversado esto, pero solamente ahora qué piensan con respecto al comentario que hizo el doctor Weiss sobre hospitalizar a los pacientes solo por tratamiento endovenoso, ¿no? Es un comentario sobre eso. Y segundo es, los pacientes quemados, que a veces los hospitalizan en la UCI, donde está la más alta frecuencia de pacientes de extremada resistencia o de multidroga resistencia. Comentario al respecto. Sí, con respecto a la pregunta que le hiciste al doctor Loaiza sobre la necesidad de internar a pacientes que tengan alguna indicación de tratamiento endovenoso, primero ver si es que tienen indicación de tratamiento endovenoso, ¿no? Estoy viendo algunos pacientes que vienen con pie diabético, sobre todo, en las cuales la primera indicación, o sea, viene el paciente con pie diabético y lo primero que tiene es mero banco. No tiene cultivo, no tiene nada, ¿no? Pero tiene, no sé, un pie diabético y mero banco para él. ¿Por qué, pues? ¿Por qué mero banco? O sea, lo único que tenemos es Pseudomonas y Marsa, no, tenemos más gérmenes y la infección es polimicrobiana y podemos dar antibióticos. Y te digo, le cambiamos y le damos Mioral, pero tiene que ir adecuada, con una vigilancia adecuada y ayuda de nuestros amigos cirujanos, que son los que debridan y sacan todo el tejido muerto, porque si no sacas eso, por más que uses toneladas de antibióticos, no va a mejorar nada, ¿no? Hay programas en los cuales se da terapia para la casa vía endovenosa cuando es necesario, ¿no? Pero hoy por hoy en el hospital el tratamiento con meropenem, vancomicina y otros antibióticos de reserva tipo colistina es meramente hospitalario, porque no sabemos cómo lo vamos a utilizar. O sea, ¿qué tal si le das vancomicina para la casa y la enfermera o la técnica, es más probable que sea una técnica que le ponga en la casa, se lo pone más rápido y le da hombre rojo, y le da cuello rojo? ¿Qué hacemos? O sea, ¿a quién acude? Y es más, se lo pone cada 12 horas, o el meropenem se lo pone cada 12, que no sirve para nada cada 12 horas. Entonces, estamos no solamente haciendo que en el hospital haya más gérmenes multiresistentes, sino colaborando para que en la comunidad haya más gérmenes multiresistentes. Que eso es terrible, ¿verdad? Así que en eso vamos a tener que incidir y probablemente educar a los colegas para que eso se modere, ¿no? Sí. ¿Cuál es la segunda? Ok. Lo que pasa es que en este hospital no tenemos unidad de quemados, ¿no? Si te
das cuenta. Tenemos un servicio de quemados que es totalmente diferente, aunque para la opinión pública el hospital tiene una unidad de quemados, no tiene. Una unidad de quemados significa que en quemados debería haber ventilador mecánico para que el paciente no salga de ahí, ¿entiendes? O sea, todo lo que necesita un quemado debería estar en ese lugar para que no transite y esté en lugares asépticos en la medida de lo posible. Es por eso que muchos gérmenes se diseminan en el hospital, porque lo metemos a una UCI que probablemente haya gérmenes multiresistentes y eso no colabore en gran medida a prevenir infecciones intrahospitalarias. Lo máximo que hacen en UCI es aislarlos y eso es lo que se indica, pero lógicamente sería ideal que en quemados tenga su propia unidad de cuidados intensivos para sus pacientes quemados. Bueno, felicitaciones y le agradecemos por su brillante ponencia, doctor Matos. Quería que nos dé el mensaje también con respecto a la sonda Foley. He visto que tanto en medicina y cirugía se coloca la sonda Foley, más que nada que nos aclare el punto de pacientes que no están con una sepsis severa o hemodinámicamente estables, porque ahí quien asume el control, ¿no?, de la colocación de las sondas de enfermería. Entonces el médico ahí como que no hay, quería ese mensaje, ¿no?, porque debe haber un mensaje frente al uso de sonda para los colegas, ¿no?, que están en formación, todos nosotros. Y bueno, también opinar de que así como las mascarillas, creo toda la ropa de sala nos ayuda a prevenir, yo creo que el médico, ¿no?, que está ahora viniendo al hospital tiene que no solamente aprender, sino ser el que lidera en todos los servicios que van a ir, lavado de manos, ¿no? Porque hay varios colegas que a veces no saben cómo lavarse las manos. Nosotros en cirugía tenemos hasta una canción, cómo lavarnos las manos, ¿no? El lavado clínico, que es hasta las muñecas, y el lavado quirúrgico, que es hasta el codo. Entonces es algo que los pasos minuciosos, ¿no?, que la punta de los dedos, entre los dedos, ¿no?, todo exactamente, es que debemos nosotros de llevar ese mensaje. Eso es todo. Gracias. Sí, el último comentario para irnos hace hambre, ¿no? Entonces, sobre la sonda Foley, y tiene mucha razón, doctora, solamente hay poquísimas indicaciones para poner una sonda Foley: obstrucción, hemorragia y por ahí de repente otro más y nada más. O sea, no necesito una sonda Foley para medir cuánto orina un paciente, ¿no? Yo puedo pesar el pañal, por ejemplo, y ya está, así que no se levanta. O pedirle a él que viene una botella para que yo medirla después. Pero no significa que voy a ponerles sonda Foley a todo el mundo. Es más, si es varón, ni siquiera necesito introducir la sonda Foley. Puedo ver, y en el mercado hay sondas en las cuales es un capuchón y es como un condón. Y entonces no tenemos necesidad de ingresar un elemento extraño a la uretra peniana, que es una cosa muy traumática también. Así que hay muchas situaciones en las cuales podemos obviar el uso de la sonda Foley, y lo más importante es retirarla apenas cese la indicación. Mira, yo mismo he tenido pacientes en los cuales le digo: este paciente está de alta, ya, entonces me iba. Y doctor, ¿y la sonda Foley? ¿Qué sonda Foley? Ha venido de emergencia con la sonda Foley, estaba 5 días ahí y ni siquiera nadie se había dado cuenta que era la sonda Foley, y debió ser retirada el mismo día que llegó probablemente, ¿no? Así que cuanto menos sonda Foley pongamos, menos infecciones urinarias vamos a tener. Cada día que tengamos una sonda Foley puesta en un paciente es 1% más de posibilidades que tenga una infección urinaria. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a los ponentes. Bueno, quiero hacer un comentario final. Hay un tema de infecciones asociadas a atención de salud, y el germen que está predominando actualmente es Acinetobacter más que Pseudomonas en algunos hospitales. Entonces, estuvimos en una capacitación hace poco y los españoles presentaron una experiencia en un hospital dirigida por el doctor Rodríguez Baño, algo que impensábamos que iba a pasar. O sea, ellos han logrado contener el Acinetobacter y sus tasas de infecciones han bajado a 0. 0 infecciones por Acinetobacter en un hospital. Y eso tiene un impacto fuerte en cada institución. Lo que ellos nos presentaron era cuánto gastaban por cada infección por Acinetobacter. Y si lo vemos en el hospital nada más, en el hospital tenemos alrededor de 20 casos por mes. Y si están en la UCI, el costo más o menos por día es de 5.000 soles. Eso lo multiplicamos por mes, y si lo multiplicamos por un año, vamos a tener más de 1 millón de soles. Si ese dinero se nos diera a los que hacemos una intervención, podríamos tener muchas satisfacciones para el hospital. Entonces, al final, la conclusión de infecciones asociadas a atención de salud no implica muchos recursos tecnológicos ni
ni incluso muchos recursos económicos, más es la actitud de los trabajadores frente a esta situación y cumplir algunas medidas. Así que esperemos que esto que les comento lo podamos hacer en el hospital. Sería ideal que sea el primer hospital en el país que tenga 0 infecciones o al menos disminuya las infecciones por acetato. Bueno, quiero agradecerle su participación. Ahora doy paso al doctor Lucho para que haga las palabras finales. Bien, muchísimas gracias a todos los asistentes y particularmente al doctor Loaiza, que ha tenido, digamos, la atención de venir a nuestra invitación y nos ha actualizado en el tema del coronavirus. Y la brillante exposición del doctor Matos sobre las infecciones intrahospitalarias. Tenemos que felicitarnos de que tenemos muy buenos especialistas como el doctor Matos, que nos ha dado hoy día una brillante exposición. Y finalmente, como ha dicho el doctor Anglas, lo principal está en la prevención. Mucho más barato es prevenir que curar. Muchísimas gracias a todos ustedes y hasta el próximo jueves.